la semana pasada estamos hablando, pure Noah, estamos hablando precisamente de lo que era Noé, y el pastor Simón continuó y simplificó muchísimo lo que era la historia y explicó cosas que de repente son difíciles para nosotros de poder comprender y de poder entender, como por ejemplo, por qué razón no cabían toda la humanidad dentro del arca y precisamente los planes que están detrás de Dios en este proceso. Pero quiero que entiendan algo para que podamos hablar claramente lo que significa esta historia. Yo me recuerdo cuando por primera vez compré un celular inteligente. Ahora, yo sé que aquí hay muchas personas que de repente sí su memoria les va a llevar a este punto. Temprano cuando les hablaba de esto a los jóvenes, todos me miraron así como que ¿de qué va a hablar el pastor? Porque no saben lo que es un teléfono que no sea inteligente. La mayoría de los teléfonos en nuestra época eran brutos, para no decir que no eran inteligentes. Lo único que tenían eran teclados. Usted lo que hacía era marcar 1, 2, 3 y marcaba TOC y hacían las llamadas. No había otra función. Nada más eso. Y si usted, cuando empezaron a sacar los textos, tenían los textos que tenía el número 1 y tenía la letra A, B, C. Y si quería poner la A, le daba una vez al 1. Si quería poner la B, rapidito. A, 1, 1. Y si lo hacía muy lento, ¡ay! Tengo que volver a empezar. Y tenía que retroceder. ¿Se recuerdan esos días? Que para decir solamente sí, voy, te echabas unos 15 minutos. Entonces, más o menos, para que tengan la idea de lo que les voy a hablar, ese más o menos es el concepto de lo que es la creación y lo que pasa con el diluvio. Usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? Cuando yo agarré un teléfono celular en aquella época inteligente, me podía permitir tomar notas. Me permitía de repente tener un calendario. Yo en el calendario empecé a usarlo para todo. Y en menos de un mes lo había llenado con tanta información que el teléfono se convirtió en algo inútil. Ya no servía para nada. Y llamé, fui al sitio donde me habían vendido el celular, les expliqué la situación y me dijeron, bueno, tienes muchas cosas que has grabado, que hay que borrar. Y les digo, pero ni siquiera borrando, el teléfono no me funcionaba. Y me dijeron, solamente hay una sola solución. Tienes que hacer lo que en inglés se le llama un reset. Algunas personas en español lo traducen con un hispano que dicen resetear. Mal español, pero se acepta. Y tuvieron que literalmente borrar todo lo que estaba en el celular. Yo pensé, lo van a dejar inservible. No, sí funcionaba el celular. Lo único era que toda la información que había puesto había sido borrado. Y lo llevó a lo que era su esencia natural. Y otra vez el celular comenzó a funcionar. Aprendí que no tenía que llenarlo todo. Aprendí a cómo de repente poner la información más necesaria cuando estábamos empezando. Algo así, vuelvo a repetir, fue lo que pasó cuando hablamos del diluvio. Cuando el diluvio sucede, Dios está viendo de que la creación hermosa que Él había tenido, todas las personas las cuales Él había puesto para que vivieran en armonía, en un mundo perfectamente diseñado, perfectamente puesto para que la humanidad viviera en su mejor estado, se había convertido en un lugar de destrucción, un lugar donde había maldad, y se llenó con gente que no era la información necesaria o con la gente necesaria que Dios tenía en mente. Así que Dios tuvo que apretar el botón de reset y volver a llenar la tierra con información, como un celular, con gente que realmente pudiera servir y a permitir de que esta armonía que Dios había diseñado ahora tuviera precisamente un propósito. Ahora, la imagen del arca, y lo hemos venido diciendo, siempre es una imagen de lo que es el arca junto con lo que es la iglesia. Y usted se preguntará, pastor, ¿pero en dónde está la base bíblica? Yo nunca he leído de que se habla de repente del arca como la iglesia. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Next, Ezequiel. Oh, thank you. Y dice la palabra del Señor: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Próximo, Ezequiel. El agua del diluvio simboliza, diga conmigo, simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo.
Ahora, Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Ahora, quiero que entiendan algo. Ahí habla la palabra de un simbolismo, está hablando precisamente del arca de Noé, y está hablando del diluvio, y está hablando de un bautismo. Y la pregunta sería, ¿por qué tiene que hacer una referencia con el arca y el bautismo? Bueno, porque la iglesia es la que le está hablando el escritor. ¿Quiénes son bautizados? La gente dentro de la iglesia. ¿Quién es este mensaje siendo enviado? A la gente de la iglesia. ¿Y con quién está haciendo referencia y habla de ese simbolismo? A la iglesia. Entonces, quizás no lo dice de una manera que usted va a encontrar. El arca es un simbolismo de la iglesia, pero usted lo está encontrando en este texto. Y quiero que comience entonces a unificar estas dos ideas. Porque a la medida que hemos estado estudiando acerca de la fe y el poder de la fe y Noé en el proceso, yo quiero que usted entienda que eso se aplica a nuestra realidad como cuerpo del Señor, como iglesia de Cristo. El arca representa precisamente eso. Y aunque muchos de ustedes quizás no se han dado cuenta, en las iglesias que se hacían en los años 50, cuando la gente empezaron a construir iglesias, había un modelo muy típico que representaba el arca. Esta iglesia fue construida en 1951. Si usted mira el techo y las columnas, usted se va a dar cuenta que esto es un arca invertida. Y si usted mira diferentes iglesias, se va a encontrar que este diseño se hizo pensando que las iglesias eran un arca. Ahora, no estoy diciendo que ahora nosotros somos los animales dentro del arca, pero tenemos que entender de que precisamente la palabra de Dios nos revela esa imagen. Ahora, cuando hablamos de esa imagen, tenemos que tener presente tres cosas. Las primeras, next Ezequiel. La primera sería, hay un diluvio afuera del arca y la iglesia, precisamente, alrededor está pasando también. Un diluvio que lo destruiría todo. Ahora, si usted sale ahora va a decir, en California ni llueve, ¿de qué está hablando el pastor? No estamos hablando quizás de un diluvio de manera literal, pero cuando nosotros hablamos de la destrucción, el diluvio que está pasando afuera, usted va a entender que solamente dentro de la iglesia es donde existe un lugar de refugio y salvación. Este es el lugar donde Dios ha diseñado para que usted pueda caminar en seco en un tiempo donde todo lo que está fuera de la iglesia es precisamente agua por todas partes. Ninguna persona está diseñada para vivir en el agua. Ahora, oiga la diferencia. Usted puede nadar, usted puede de repente flotar, usted puede pasar días quizás en el agua, pero vivir en el agua más de 40 días es imposible. Una persona no puede subsistir. De hecho, hay historias de buzos los cuales han tenido que estar llevándole tanques de agua porque han quedado atrapados de repente en las profundidades y con el tiempo, a pesar de que reciben oxígeno y comida y pueden de alguna manera sobrevivir lo máximo posible, terminan muriendo. Dios no nos ha diseñado para ser personas acuáticas. Así que la historia de Aquaman dentro de las iglesias no funciona. Tenemos que ser gente que entienda que la iglesia es el lugar en donde puede haber una superficie seca, un lugar en donde podemos nosotros sobrevivir. Entonces hay un diluvio afuera, quiero que entienda eso. Lo segundo, la barca o la iglesia es el lugar diseñado por Dios para salvación. Muchos de nosotros pensamos de que esto es diseñado por los hombres. Muchos de nosotros solamente podemos ver al ser humano. Vemos la mano, la manera en que se hacen las cuestiones y no entendemos y sacamos a Dios de la ecuación. Porque hay cosas que a veces dentro de la iglesia no nos gustan, no nos atraen. Y yo quiero que entiendan que el plan, el diseño de Dios es perfecto. Voy a hablar un poco más adelante acerca de esto. Lo tercero es el entrar en la barca o la iglesia es algo voluntario, pero es suicidio el salirse. Y eso es algo que para muchos les cuesta entender. ¿Cómo que es voluntario, pastor? ¿De qué está hablando? Sí, es voluntario. Nadie de ustedes ha sido forzado para estar acá. Y aunque usted se encuentre de repente forzado, su corazón no está dentro de la iglesia, entonces usted no está forzado a estar en su, vamos a decirlo, emocional, físicamente, porque la iglesia va más allá del espacio. La iglesia va más allá la iglesia la compone las personas. Y ser parte de un grupo de personas, y no es nada más la iglesia Emmanuel. Cuando yo hablo de la iglesia, la gente dice, oh, está hablando de la iglesia Emmanuel. No, hablo del cuerpo de Cristo, la iglesia en grande, la iglesia universal, la iglesia en la cual todos pertenecemos. Aquellas personas quienes han creído la palabra de Dios y por eso tienen acceso a lo que la palabra dice. Entonces, si entendemos eso claramente, es voluntario. Ahora, si usted se sale de la iglesia, usted va a entrar entonces a una maldición y usted va a ser ahogado, se va a morir. Ahora,
Hay tantas circunstancias, circunstancias y características en la barca que se viven en la iglesia y que debemos estudiarlas. Circunstancias tan similares como el arca de Noé. Entonces, vamos a ver las primeras características que son similares de la barca con la iglesia en lo que es su propósito. Next, Ezequiel. Lo primero que vamos a encontrar en lo que son estas características es que la barca fue diseñada por Dios. Y aquí les voy a continuar hablando de lo que les dije al principio. Pero la construyen los seres humanos. Entonces, el diseño de Dios es completamente perfecto. Pero como somos nosotros los seres humanos quienes la estamos construyendo, usted va a encontrar las debilidades, usted va a encontrar la humanidad plasmada en esa barca. Muchas personas piensan de que el arca que construyó Noé era perfecta. No, no pudo ser perfecta. ¿Por qué? Porque la construyó Noé y su familia. Las medidas quizás dadas por Dios son perfectas. Los conceptos establecidos por Dios son perfectos. El plan de Dios es perfecto. Pero la humanidad siempre va a trabajar en lo que nosotros realizamos. Y esto es lo hermoso de Dios. Dios pudo haber elegido ángeles. Dios pudo elegir a seres con capacidades superiores a la de la humanidad. Pero a Dios no le ha placido o ha rechazado aquello que es inferior a Él, sino que Él pudo ver en medio de tus errores, en medio de tu incapacidad, en medio de todas las cosas que tú tienes que de repente te hacen descalificado para hacer este trabajo. Y Dios dice, no me importa, te lo voy a entregar a ti para que hagas algo perfecto. Para que puedan entender la idea, es como la de un niño el cual se le entrega una hoja para colorear. Supongamos que estamos hablando de un niño pequeño, quizás de 7, 6 años, primera vez que entra a una escuela, y se le entrega un montón de creyones, de colores, y se le entrega esta imagen. ¿Qué es lo que le dice la maestra por primera vez? No te salgas cuando colorees fuera de las líneas. Ahora, el diseño o el dibujo que se le entrega es perfecto. El plan, la manera en que precisamente todo está dibujado es perfecto. El trabajo de uno es llenarlo, es colorearlo. Ahora, ¿quién ha visto el dibujo de un niño de 5 o 6 años cuando se le entrega una hoja para colorear? ¿Es perfecto? ¿No se salen de las líneas? Hermanos, a veces, yo me recuerdo cuando mi hijo, el más pequeño, Ezequiel, que es el que me está ayudando ahorita con la computadora y le encanta las gráficas ahora que está mayor. El primer día que le entregaron una hoja en la escuela me lo trajo orgulloso y uno ponía ese dibujo así en la nevera como que si fuera la gran obra maestra de Picasso. Y literalmente sí parecía una obra de Picasso. Era unas rayas así, con rojo, con todo. Y yo le decía, papi, pero tú no te das cuenta que aquí va rojo, que aquí va el negro. Para él todo era lo mismo y era un montón de rayas. Y uno con orgullo le dice, qué hermoso lo que has hecho. Y lo ponía en la nevera y todo el mundo lo miraba cuando entraba a la casa. De igual forma es el arca. A veces usted llega y consigue que la palabra de Dios presenta un diseño perfecto de lo que es la iglesia. Pero cuando usted mira las acciones y las cosas que suceden dentro de la iglesia, usted dice, ¡qué feo! Las rayas, las cosas que se salen de las líneas, de los parámetros que Dios ha hablado. Pero esa es la humanidad. Y Dios mira a sus hijos, tal cual como un padre, el cual puede ver la imperfección de un niño y dice, ¡qué lindo la iglesia del Señor! ¡Qué hermoso está quedando! Pero los críticos del arte dicen, como que ese muchacho no es artista. Pero el Señor dice que no ha elegido a los ángeles y eligió aquello que el mundo precisamente rechaza, como Noé fue rechazado por su época y por su mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a las personas que creen y piensan de que es acerca de nuestro poder y nuestra capacidad. Pero lo hermoso es que el diseño es perfecto. Ahora, Dios creó el arca porque existe como un escape a la maldición del mundo. Ese es el plan, ese es el proyecto. Hay un escape porque hay una maldición. Así que el plan de Dios es salvación. Solo entran aquellos que han creído a la palabra de Dios. Y Dios sabía en su, vamos a decir, en su soberanía, en su omnisapiencia, que todo lo sabe, que solamente un grupo limitado de personas iban a ser las que iban a ser salvas. Y el llamado de Dios era una familia para que la humanidad continuara, no destruir la humanidad, pero destruir aquello que no creía su palabra.
palabra y él sabía que solamente ellos iban a ser los fieles. Y la justicia que Dios encuentra en Noé precisamente se manifiesta a través de eso. Entonces, la gente a veces piensa y dice, pero la iglesia es muy pequeña y el mundo es más grande. Esa es la familia de Dios. Y Dios te está diciendo que la iglesia hoy es la familia de Dios. Tú perteneces a esa justicia comprada por la sangre de Jesucristo, no adquirida por tus méritos, sino adquirida por la gracia de Dios y la misericordia que se extiende a nuestras vidas y nos dice, tú tienes acceso a ser parte de los que son rescatados en medio de algo que es la maldición que viene a tu vida. Segundo punto, las dificultades de vivir en el arca son las características que también encontramos dentro de la iglesia. Porque muchos piensan de que como vivimos en un mundo de Hollywood, donde todo es hermoso, cuando uno entra a la iglesia, como se nos vende en muchos lugares y aún dentro de muchas iglesias, acepta al Señor, pasa al frente y tu vida va a cambiar y todos tus problemas van a ser resueltos. Yo quiero preguntarle a todos los que están aquí, que son de la iglesia, después que ustedes entraron a la iglesia, ¿a cuántos todos sus problemas se le han resuelto? A ver. Ni uno levanta la mano. La diferencia está que vivimos en problemas, en conflictos y el diluvio existe, pero sabemos que Dios está con nosotros y que estamos dentro del plan de Dios, no afuera en la maldición. Entonces, el primer problema es el espacio restringido, porque meter un montón de animales y vivir y coexistir con animales, con familia, mire, vivir en familia es algo difícil. Usted tiene su esposa, usted tiene su esposo, usted tiene sus hijos, pero cuando usted tiene que compartir la casa con familia, es complicado. Verse la cara todos los días. Hábitos que uno desarrolla de una manera distinta a la que otros quizás puedan tener. Entonces, el espacio es complicado. Y cuando uno viene a la iglesia y uno comienza quizás a tratar de acercarse a alguien, lo que para uno quizás puede ser una bendición, porque para uno quizás es lo mejor, es lo que está acostumbrado, para otros que tienen una perspectiva distinta de asimilación con el mundo, es una pesadilla. Por ejemplo, cuando alguien viene a la iglesia, a mí me encanta dar un abrazo, me encanta que me abrace. Si alguien no me ha abrazado es porque no se ha acercado o algo, pero con confianza, me encanta un abrazo. Pero para algunos, que alguien venga y le dé un abrazo, yo me recuerdo un joven de la iglesia, no voy a decir quién es, y sé que el padre inmediatamente le va a venir, que cuando llegó a la iglesia yo trataba de acercármele y literalmente hacía así, mire. Hoy en día ya abraza. Yo creo que el Señor lo ha venido procesando y ya se soltó. Pero había particularmente, hay una persona de la iglesia de descendencia sueca, el cual me dice que su casa nunca fue criado para recibir cariño o amor. Ahora, el amor, él reconoce que estaba, sus padres lo amaban, pero abrazos no hay. Y yo le digo, cuando le fue un abrazo, me hizo, no. Pero con aquella cosa dije, ¿qué le pasa? Y me dijo, no, a mí nunca no me gusta, no crecí que me abrazaran. Y aquí en la iglesia latina, cuando veo que todo el mundo se abraza, yo me escondo, yo busco la manera de que nadie me vaya a agarrar. Y especialmente cuando es una mujer, porque no está casado. Y yo decía, pobrecito, Dios mío. Y me fui poco a poco dando un abrazo. Y un día le dije, pero ¿me permites abrazar? Y cuando le fui al abrazo, hizo así. Y yo dije, no puedo ni siquiera darle un abrazo. Entonces le dije, bueno, vamos a abrazarte de la manera sueca. Me le paro al lado, extiendo mi mano, se la medio monto por el lado y él hace un poquito así, pero lo recibe. Y mi hermano sueco lo tengo que abrazar de esa manera. Porque el espacio a veces se viola, la intimidad. Y la persona se puede sentir que de repente dentro de la iglesia es como que estuviéramos asfixiados. No puedes respirar, pero siente la respiración de otros en tu cuello. Donde te sientes que todo el mundo se mete en tus problemas. Y la gente que tiene el don de lenguas, no el don de lenguas espirituales ni ese tipo, sino el don de lengua larga, que se mete en los problemas de las personas, que hablan las cosas que no tienen que estar diciendo. Cuando uno dice, pero ¿por qué la gente de la iglesia se mete en mi vida y tiene que hablar de mí? El espacio se hace reducido. Y cuando venimos a la iglesia no sabes cómo esconderte. Y cuando miras a alguien te estás tratando de tapar. O de repente te das la vuelta y entonces la gente dice, viste, ni siquiera me saludó. Viste, ni siquiera me miró. O viste, me está huyendo. Y este es un espacio muy cerrado. Y eso pasa también dentro de la iglesia. Y yo me imagino los hijos de Noé dentro de esa barca, deseando que se acabara el diluvio. No hay mucha luz. Si ustedes estuvieron en la clase del día de hoy, saben de que solamente había una ventana. Sino una sola ventana en medio de todo. A veces es difícil poder ver cuando se tiene una sola ventana.
Entonces imagínense que ustedes tienen que ir a trabajar dentro de un arca con un espacio cerrado, el oxígeno es limitado y tienen que prender una antorcha. ¿De qué se hizo el arca? ¿Quién prende una antorcha dentro de un arca de madera en un espacio cerrado? Te toca trabajar entonces en la oscuridad. Y usted dice, ¿y la luz? Y hay momentos que aunque la luz significa Cristo, a veces nosotros no vemos a Jesús por ningún lado. Y trabajamos creyendo que Jesús algún día va a brillar. Entonces los conflictos comienzan a darse. Y uno dice en medio de la oscuridad, Señor, ¿dónde estás tú? Y tienes que ir a servir al león. Tienes que ir a servir al leopardo, al lobo. Y dice, ¿y si me paso de la línea y me come? ¿Y si de repente me pasa un accidente? Entonces no hay mucha luz. Lo otro es que no se sabe cuánto tiempo va a durar. Y es como el niño que está en el carro cuando uno va en camino a un lugar. Y está, ya llegamos, nos falta mucho. Y uno, cállate ya. Pero comenzamos todos nosotros a decir, Señor, ¿cuánto tiempo va a durar esta arca? Y hay momentos que la gente pregunta, pastor, ¿nos vamos a poder graduar de la iglesia? ¿Cómo que graduarte de la iglesia? Sí, que ya alcancé todos los niveles habidos de entendimiento, de conocimiento, de espiritualidad. Y ya no tengo que venir más a la iglesia. Ya no tengo que participar más en las cosas de la iglesia. Y hay veces que nosotros mismos nos autograduamos, nos ponemos hasta la bata y se echan unas vacaciones que no los vemos más nunca por un tiempo. Y después nos recordamos, es que hay un diluvio allá afuera. Recuérdense, es suicidio. Entonces la barca es parte de las dinámicas que se vivieron ahí. Son las dinámicas que nosotros vivimos dentro de la iglesia. Next cycle. La barca, al igual que la iglesia, son, diga conmigo, temporales. Entonces, no sabemos cuándo vamos a llegar y uno está preocupado porque esto puede ser que usted se muera antes que Cristo venga y entienda, la barca va a existir hasta la venida del Señor. Y uno piensa, es que la barca va a ser destruida, no vamos a poder durar. No, hay una promesa del Señor que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y mientras Cristo dice que venga por nosotros y la iglesia va a existir, así de sencillo. ¿Cuándo Cristo viene? No sé. Muchos han muerto esperándolo. Y puede ser que nosotros muramos esperándolo, como puede ser que veamos al Señor en este tiempo. Sea que lo veamos por muerte o lo veamos porque Él viene por esta iglesia, hay una promesa de Dios que el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Y sabemos que la vida no es solamente la que se presenta en esta tierra. Sabemos que el Señor está a cargo de cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de las cosas que podemos tocar. Porque existe un mundo el cual Dios ha creado, así como ha creado este mundo físico, en el cual Él habita. Y la misericordia y el plan de Dios no es que vivamos todo el tiempo como espíritus en las nubes, sino que el Señor ha preparado un plan perfecto, hermoso, para reconciliar lo que es la creación. Y que algún día, donde Él está, nosotros estemos y Dios va a coexistir y morar con nosotros en esta tierra. Esas son promesas del Señor. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Entonces la intención de Dios es que convivamos con Él para siempre, no que vivamos para siempre dentro del arca. Next, Génesis, miren lo que dice el libro de Génesis. Dice, entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, digan esto conmigo, salgan de la barca. Bueno, ahora ustedes van a decir, el Señor me está hablando, sal de la iglesia. No. La palabra dice, salgan cuando ya termina el diluvio, ya habían bajado las aguas. Y ellos salieron. Y dice, suelten en el 17 a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños. Y luego en el 18 dice, entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todos los animales. En otras palabras, diga conmigo, esto no es permanente. Así de sencillo. Esto no es permanente. Creo que si estoy... esto está en inglés. Ezequiel, where is the Spanish? Can you call, you know who to help you? Okay, no importa, hermano, le vamos a dar entonces en inglés, no hay ningún problema. Aquí en Estados Unidos somos bilingües, amén. Y el que no lo es, tranquilo, la predicación va a estar en español. Entonces, como es temporal, por eso la palabra enseña eso. Ahora, otra cosa es que las cosas en las cuales nosotros estamos inclinados o nosotros estamos apegados van a pasar.
pero el mundo va a continuar, o la palabra, mejor dicho, siempre va a permanecer. Y esto incluye cosas que aparecen en 1 Corintios capítulo 13. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Comienza diciendo que las profecías, el hablar en lenguas extrañas, la sabiduría especial o el don de ciencia van a ser inútiles. Pero el amor va a ser por siempre. Y si usted continúa leyendo, dice que cuando llega el tiempo de la perfección, cuando venga el tiempo donde todas estas cosas sean consumadas, en otra palabra, cuando el diluvio se acabe y la temporalidad de la iglesia llegue a su fin, ninguna de las cosas que la mayoría de la gente anda viviendo, ay, es que la palabra profética, es que el hablar en lenguas, que los milagros, que las señales, entiendan, nada de esas cosas son diseñadas para la eternidad. Eso es la necesidad de tener un encuentro con Dios, y Dios tiene que manifestar su poder para que aquel que es incrédulo crea y pueda ver la manifestación de su poder. Pero cuando usted llegue ante la presencia de Dios y tengamos acceso, ¿quién va a necesitar profecía? Si lo que usted quiere saber, Dios te lo va a decir. ¿Quién va a necesitar conocer la palabra, de repente hablar en un idioma que nadie entiende? Si vas a estar junto con los ángeles, hablarás y entenderás. El milagro de Pentecostés se dará también en el cielo. Entonces, nosotros hoy miramos, como dice precisamente en ese capítulo, de que miramos hoy con un espejo de bronce, que es un espejo con cosas que no son completas. Y ahí mismo dice que aún la profecía es incompleta a la imagen que debería ser de lo que es la visión de Dios o el propósito de Dios. Pero nosotros nos agarramos de cosas que son limitadas. Pero el amor, ese es permanente. Porque el arca representa el amor de Dios, la misericordia de Dios. Representa precisamente la extensión de Dios de decir, yo tengo interés de que ustedes puedan llegar. Entonces las cosas que vemos que hoy en día la gente que la gente precisamente busque la manera de acercarse, de hacer las cosas, es que buscan señales y milagros, buscan el hablar en lenguas, buscan la organización de la iglesia, y todas estas cosas no van a ser perfectas. Todas estas cosas son simplemente imágenes de lo que van a venir. Y están dibujados por niños de 5 años. Entonces la hoja para colorear, que es la iglesia, siempre van a tener rayones de colores que se van a salir de las líneas. Y por mucho que nosotros queramos ver el dibujo por nuestras mismas acciones, va a ser difícil poder ver la imagen del diseño de Dios. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 23, dice que ese tabernáculo y todas las cosas son copias de las cosas celestiales. Porque el pueblo de Israel estuvo en el desierto, que también es un simbolismo de la iglesia, que ahora vivimos en ese tiempo del desierto, como vivimos en el tiempo del diluvio, donde la iglesia está siendo permanecida y sostenida por la misericordia de Dios. Ellos tenían que agarrar un templo y llevarlo para todas partes, y tenían que estar pendientes si la columna de humo, la columna de fuego se estaba moviendo. Y ellos pensaban, el templo, lo sagrado del templo. Pero el Espíritu no vino a edificar templos nada más de piedras. Y nosotros nos concentramos en las cosas físicas, materiales. Por eso Pablo habla de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La responsabilidad de entender que la iglesia se hizo para la gente, por la gente, y la iglesia es la gente. No importa qué tanto esta iglesia parezca un arca cuando usted viene volteada, o qué simbolismo pueda ser, es solamente una imagen que refleja lo que viene a futuro. Dios no va a venir por los edificios, Dios viene por usted, que es una persona, la cual Él ha dicho como familia, entra al arca, entra al lugar donde quiero que mores. Y puedas caminar en seco cuando todo lo que está afuera es precisamente destrucción. Por eso cuando habla del sacrificio en esta porción, dice que las cosas terrenales se fueron cubiertas y pagadas por un sacrificio de sangre de animales, pero las cosas celestiales fueron hechas por algo más perfecto, y esa es la sangre de Jesucristo. Porque lo que sucedió en la tierra marcó también lo que estaba pasando en el cielo. Porque Dios no es un Dios terrenal, Dios es un Dios que lo ha creado todo, pero Él en su amor, en su humanidad, se convierte en el arca, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y al Él convertirse en lo que es el cuerpo de Jesucristo y hacerse humano y derramar su sangre, aunque es sangre humana, es sangre divina, y alcanza todos los niveles y las esferas espirituales.
Y sobrepasa aquello que usted entiende y lo que no entiende. La cuarta cosa es que el arca no es perfecta, ya lo habíamos dicho. Y la iglesia nunca, next Ezequiel, la iglesia nunca será perfecta. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Sí, va a ser difícil. No va a ser fácil. Next Ezequiel, miren la palabra que dijo San Agustín. Él dijo, la iglesia es como el arca. Porque nadie aguanta la hediondez que está dentro si no fuera por la maldición que está afuera. Y muchos de ustedes dirían, ¿por qué estás aquí? Next Ezequiel. Porque nadie quiere estar afuera. Y usted entiende de que esto no es perfecto, pero hey, mejor es salvo vivo que muerto ahogado. Así de sencillo. Y cuando habla del olor, usted dirá, ¿pero de qué está hablando el olor? Next Ezequiel. Estamos hablando de que, yo me imagino a los hijos de Noé cuando se iban a limpiar al elefante. Y dicen, a mí el elefante. No, por favor. Y el elefante contento comiendo pasto. Y la colita. ¡Pum! Y quizás con lo que hubiera en aquella época, pala, no sé, echándolo para un lado, limpiando. Y de repente el hermano le dice, no, a mí me tocó el rinoceronte. A mí me tocó el caballo. Todos apestan. Y no hay desagüe. Entonces, ¿qué hacemos con la hediondez? ¿Qué hacemos con los conflictos entre los animales y la familia? Porque un burro es testarudo. Y tener que moverlo o llevarlo a un lugar y pasar. Y usted dirá, ¿de qué está hablando el pastor? Mire, usted viene a la iglesia por su familia. Y aunque esto es fuerte, pero todo lo que no sea su familia son animales. En esta imagen es de esa manera. Usted quiere que su familia se salve. Usted viene aquí porque usted quiere trabajar en lo que es su familia y los demás, pero Dios te ha puesto a que trabajes con ellos. Y parte del llamado no es solamente el sostenimiento de tu familia, sino también la sobrevivencia de todo lo que es el reino animal y lo que nosotros conocemos como seres vivientes. Entonces la responsabilidad de Noé era crear el arca para que su familia entrara y pudiera ser salva. Pero la responsabilidad de la familia en conjunto, en general, de lo que es la iglesia, es proteger todas las especies que puedan haber y que entraron para que lo que entra a la iglesia se pueda mantener y se sostenga. Ahí está el reto de nosotros. Porque a mí me gustan los pajaritos, los canarios, cómo cantan. Ay, qué lindo esos periquitos que son de amor, todo el día dándose besitos. Ay, qué inspiración. Pero ¿quién le gusta el cuervo? O las aves rapaces, los buitres. ¿Quién se encarga de trabajar con los animales que son impuros? Entonces los conflictos están, los deseos de abandonar el arca. Pero recuérdate, si abandonas el arca, es suicidio. Entonces, también están los constantes sonidos en medio de la noche. Porque hay animales que están despiertos en la noche, hay animales que están despiertos en el día. Y la iglesia a veces tiene que tratar con cosas que son de noche y a veces de día. El que está trabajando en el ministerio sabe que el ministerio no tiene horario. Y que los problemas llegan a toda hora. Y que los que están ministrando tienen que ir a atender esas cosas. Entonces uno tiene que estar al tanto de que no va a ser fácil. Y a veces hay pleitos entre animales y familia. Y usted dice, ¿de qué está hablando, pastor? Porque se consigue a fieras, a leones, que usted cree que se va a comer a los que son indefensos, y lo hay. Y los que son indefensos quieren salir corriendo porque son atemorizados y amedrentados por aquellos que son personas que literalmente lo que están es tratando de asustar, porque está en su naturaleza. Y Dios permite que estén dentro del arca y uno dice, Señor, ¿para qué me pones esta carga? Mejor es hacer un sacrificio para tu nombre, Señor. Pero en el arca no es tiempo para sacrificios. En el arca es tiempo para sobrevivencia. Y es ahí cuando dice lo que la palabra en Romanos 15:1, next Ezequiel, nos dice que aquellos que son más fuertes deben considerar a aquellos que son más débiles. Y no complacernos a nosotros mismos. Y es aquí cuando nosotros tenemos esa batalla y esa lucha. Y en este cuarto punto, lo último que quería decirle,
es que a veces tenemos que pelear contra el miedo de que los animales no nos destruyan, que no nos coman. Porque aunque Dios le cerró la boca a lo que es precisamente el león y le cerró la boca a todas estas fieras, cuando una persona está tratando con estos animales que por su naturaleza es la destrucción, ¿quién cuando se acerca ante el león no dice, me va a comer, me va a comer? Yo me imagino a los hijos que llegaban, aunque Dios les cerró la boca y entraron de lo más calmados, me imagino que le llevaban la comida y iban así como que... Se apenas inmediatamente se echaban para atrás. El miedo. Y cuando nosotros vemos a personas dentro de la iglesia, a veces somos iguales. Estamos con el temor. Ahí viene otra vez, otro conflicto, otra situación. Y yo le quiero decir, hermanos, que no importa donde usted vaya, siempre vamos a encontrar estos conflictos en todas las iglesias. No hay iglesia perfecta. No va a haber un lugar donde usted no va a encontrar tipo de personas problemáticas. Donde vaya las consigue. Y si usted consigue una iglesia que no es tan problemática, quizás sea problemática, pero menos, y usted dice, para allá me voy a ir, y usted se va, y como en Estados Unidos existe el fenómeno que hay una iglesia en cada esquina, entonces la gente dice, este tiene, apesta mucho, huele mucho, voy para allá que huele menos. Entonces la gente va para el otro lado, y cuando está llegando, la gente de la iglesia que huele menos, te mira y dice, ay no, ahí viene un elefante. Porque uno no se mira como problema, pero uno también es problemático. Y nosotros también apestamos. Y en donde nosotros llegamos con nuestras cargas a llenar los espacios que estaban limpios. A buscar de alguna manera la forma también a que las cosas apesten un poquito más. Entonces, la iglesia dice, ay, menos mal que se fue ese elefante. Pero llegamos a la conclusión, exactly, donde tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permitió el arca y por qué Dios permite la iglesia? Porque la verdad, humanamente hablando, no tiene sentido a veces. Y este tipo de cosas, a uno como humano, en medio de la imperfección, uno puede apreciar la perfección del mundo y dice, no hay conexión. Es sencillo. Ezequiel, next. Next. Ahí está todo en español, hermanos. Miren, si quieren, véanlo bien bonito. Next. Estamos en la conclusión, papi. En conclusion. Next. Ahí está. ¿Por qué permite Dios el arca y la iglesia? Next. Diga conmigo, primero, para salvación. Todo esto es un plan de salvación. Así como Dios, su deseo era salvar la humanidad y no destruirla completamente, la iglesia está para salvación. Número 2, diga conmigo, por amor. Y esto es tan tremendo porque, como les hablaba, nosotros nos interesamos más en las manifestaciones, en las señales y no en el amor. Y no entendemos que la esencia de esas manifestaciones son producto del amor de Dios. Nada de esas cosas tienen valor si el amor no es la base. La otra cosa es por misericordia. Diga conmigo, por misericordia. Porque la misericordia es lo que me sostiene. La gracia de Dios. Usted no se lo merece. Usted no debería alcanzarlo. Es solamente la misericordia de Dios. Entonces, si pasamos a la otra slide, Ezequiel, encontramos lo siguiente. Dios nos llama a estar en el arca y no en ¿dónde? Entonces sí, usted va a querer a veces irse a la iglesia. Sí, usted va a ser herido por aquellos quienes sostienen la iglesia. Usted va a ser herido por los animales. Usted va a tener temor. Usted va a tener tantas cosas. Pero recuérdate, afuera hay un diluvio. Afuera hay maldición. Y aunque este lugar apesta, y aunque este lugar es un lugar donde pueda estar muy hermoso físicamente, pero la interacción entre seres humanos es algo muy complicado. Dios lo está haciendo porque te quiere salvar, porque te ama y porque tiene misericordia y te llama a su familia. Lo segundo, Dios nos llama a estar dentro de la iglesia a pesar de todas las dificultades. Entonces, las dificultades no son para que le tires fuera del barco.
No es como unos animales que dicen que cuando el barco se está hundiendo, se tiran del barco. Dios nos llama precisamente a que podamos entender, este es donde Dios quiere. Entonces, la tercera es, Dios nos llama a no temer si el león está junto con el cordero. No lo comerá. Así de sencillo. Esta es una imagen de cómo será el cielo o lo que sería también el futuro. Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? Porque no entiendo. Bueno, es que si tú miras a la persona que está a tu lado, de repente la vas a ver y dices, ay, es tan tierna, es tan linda, es tan dulce. Deja que trabajes con esa persona. Deja que compartas con esa persona. Deja que empieces a existir y coexistir con esa persona. Ahí te vas a dar cuenta que pasa como la Caperucita Roja. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor. ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes así? Para verte mejor. Y cuando le pregunte, ¿y esa boquita así con dientes tan grandes, por qué las tienes? Para devorarte mejor. Y comenzamos nosotros a entender de que sí, dentro de la iglesia tenemos fieras. Y el miedo es, ese lobo me va a comer. Y usted se mira siempre como la ovejita. Puede ser que usted sea el lobo, puede ser que usted sea el león, pero le cae a cualquiera según lo que sea. Yo no tengo ahí ningún problema, pero quiero que vea la imagen que Dios nos está hablando con el miedo que a veces tenemos cuando trabajamos. Y entendamos que a pesar de que esto es imperfecto, el Espíritu Santo está aquí. Dios no le tiene miedo al caos. Dios trabaja en medio del caos. Y si existe la intención de que nosotros coexistamos y vivamos en armonía dentro de esta arca, el Espíritu Santo nos resguardará de la maldición que está afuera y también mantendrá y sostendrá a aquellos quienes están dentro del arca. Porque esta arca no fue diseñada por el hombre. Sí fue hecha por manos del hombre, pero esto es diseño de Dios. Esto es propósito de Dios. Y el Espíritu de Dios estará en tu vida. Y la pega, lo que nos une es precisamente el propósito divino, no nuestros propios temores, no nuestras dificultades, aunque la vamos a hacer. Y esa batalla existe. Ahora, mira lo que dice Isaías, mucho antes que viniera Jesús, profetizando de la venida de Jesús y lo que iba a pasar después en la perfección de los tiempos, en la reconciliación de lo que es la tierra con el cielo. En el libro de Isaías dice, llevará la justicia como su cinturón, hablando de Jesús, y la verdad como ropa interior. Esto es otro tema. Ropa interior, la verdad. ¿Qué es lo que usted se puso antes de vestirse con lo que la gente mira? Quiere decir que la verdad está en la parte que nadie puede ver. En lo que protege las cosas más vergonzosas. Y esto es algo que habla de Jesús. Pero es hermoso porque después llega y dice, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. Y el leopardo se echará junto al cabrito. Y uno dirá, para comérselo. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. Y hablando de ese niño, está hablando de Jesús. No. Usted no va a ser destruido dentro de la iglesia. Quizás vamos a pasar cosas difíciles. Pero Dios te ha traído con un propósito. La imagen futura, y cuando hablo de la iglesia, repito, no es Emmanuel o la iglesia de la esquina, hablo de la iglesia como el cuerpo del Señor, es esta, Next Ezequiel. Y Dios, Jesús, se llama a sí mismo el león de Judá. Y también se llama el Cordero de Dios. Y es la combinación de naturalezas completamente opuestas, donde Dios dice, yo sé que es imposible que los brasileros coexistan con los hispanos y los gringos y los que hablan inglés, pero Dios dice no. Así como el Señor tuvo que dividir en la época de la Torre de Babel las lenguas y separar a los seres humanos porque su propósito era la autoexaltación. Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo,
y con la exaltación de Dios unifica todas las lenguas, todas las naciones y restaura lo que el hombre trató de destruir. De igual forma, hoy, como hay maldición fuera de la iglesia, Dios prepara un lugar, un espacio en donde pueda haber precisamente reconciliación del león con el cordero. Y las naturalezas opuestas, las culturas opuestas, las cosas que a veces son difíciles, Dios te dice, en mí pueden ser hechas. Ahora, para concluir, pues ya llega al final del mensaje, quiero pedirte que cierres tus ojos. Porque la puerta que se abrió para que entraran todos esos animales y entrara la familia es Cristo. Y el diseño, el que está en control, es Dios. Y el que cierra esa puerta es Dios. Y quiero pedirte que ahí donde está ores conmigo y le digas, Señor, cierra la puerta de mi corazón. Esa arca que también es mi corazón. Para que no entre nada que no sea tuyo. Que las aguas del diluvio no inunden mi vida. Que si el mundo me llama y a veces es más atractivo que el vivir dentro de esta arca, diga conmigo, cierra las puertas de mi corazón. Guarda mi vida, Señor. Y ayúdame a poder creer, a pararme firme en tierra seca, en piso. Señor, entendemos que no es perfecto porque está hecho por humanos, pero tú estás en control. Y dile, Señor, aunque mi vida no es perfecta, aunque mis circunstancias no son las mejores, tú estás en control. Cierra la puerta, Señor, de mi casa a las cosas del mundo. Cierra las puertas en mi matrimonio a las cosas del mundo. Cierra las puertas, Señor, en mi trabajo a las cosas del mundo. Y mantén mi mente y mi corazón entregados a ti. Que así como hubo la fe en Noé y en su familia, la pueda haber a mí. Señor, que no tenga que salirme antes de tiempo, sino que pueda permanecer y esperar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga.